En primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador del Colegio Médico por permitirme participar en este curso nacional de atención primaria en salud centrada en la persona adulta mayor, enfocada sobre todo en nuevos horizontes en geriatría. Esta ponencia es bastante importante y creo que mis antecesores, que también han sido mis maestros, tengo el orgullo de haber sido alumno de ellos, es importante porque nos va a permitir identificar claves prácticas para, primero, no sobrediagnosticar ni subdiagnosticar, y sobre todo cuando estamos en el área de atención primaria. Creo que todos hemos pasado por esa faceta y en algún momento también muchos, después de especializarse, hemos retornado a ese tipo de nivel de atención. Entonces, la idea de esta ponencia es sobre todo aprender herramientas prácticas para poder manejar esta consulta que tenemos con el adulto mayor. Sabemos, y creo que considero que no solamente ocurre a nivel de Perú, sino a nivel mundial, aquí también ocurre que el tiempo que se le brinda al adulto mayor en este tipo de consultas es muy corta, entre 10 a 15 o hasta 20 minutos puede ser, teniendo la experiencia aquí en Barcelona, sigue siendo corta para lo que tenemos que ir evaluando y consultando. Entonces la idea es tomar decisiones, primero, seguras, rápidas y humanas. Quería empezar con esta frase que es muy importante y que fue escrita y siempre es muy mencionada por la doctora Teresita Corona. Teresita Corona es una doctora mexicana muy destacada, neuróloga, que fue una de las primeras que logró liderar el Instituto Nacional de Neurología. Y ella mencionaba esta frase como una especie de poder humanizar la enfermedad. Mencionaba que los olvidos ocasionales pronto se vuelven cotidianos. Cada vez es más difícil recordar tareas, los lugares conocidos empiezan a ser confundidos. Y también los seres queridos. Olvidará cómo hablará, cómo se caminará, cómo se vestirá, cómo comerá. Y la memoria se va a empezar a esfumar. La realidad se vuelve confusa. Y la presencia física, prácticamente vamos a ver que la personalidad va a ir desapareciendo. ¿Esto qué quiere decir en forma global? Que tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad, lamentablemente, al ser de tipo progresiva, en su gran mayoría, y exceptuando las demencias o deterioros cognitivos reversibles, va a ir deteriorando al adulto mayor y no solamente genera cambios en él, sino también en la familia, que son el principal soporte. El objetivo sobre todo de esta ponencia, quiero que se queden con 4 cosas muy importantes. Primero, que tenemos que saber diferenciar el envejecimiento cognitivo normal, la queja subjetiva de memoria, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Pero sobre todo tener en cuenta y darle mucha importancia a la repercusión que tiene a nivel funcional y cómo se comporta a nivel temporal. Tenemos que evitar el sobrediagnóstico y subdiagnóstico, y siempre tenemos que hacer un despiste de delirium y de depresión, porque pueden contaminar lo que estamos evaluando o conversando con el paciente y la familia. Siempre incorporen un informante, y sobre todo un informante, como ya lo han mencionado en anteriores exposiciones, que conozca al paciente. No cualquier persona que por tener el tiempo libre acudió al consultorio para poderlo ayudar y es una persona que de repente ni conoce exactamente qué es lo que hace. Pero tenemos que incorporar siempre al informante. También recordemos que existe la nosognosia, es decir, el paciente no reconoce obviamente su enfermedad y puede dar respuestas que probablemente no sean acercadas a la realidad. Y lo otro, que tenemos que elegir la herramienta adecuada según el perfil educativo y cultural. Una cosa es estar aquí, otra cosa es estar en Perú y otra cosa es estar, por ejemplo, en México, cuando tuve la oportunidad de hacer la alta especialidad. Si bien hay herramientas o pruebas de cribaje cognitivo que son de uso mundial y tienen cada una sus pros y contras o limitaciones, siempre hay que enfocarlo, y lo mencionaba también el doctor Custodio, hay que enfocarnos en el tipo de perfil que estamos evaluando. Siempre tenemos que adaptarlo al paciente. Y finalmente tenemos que definir un plan integral para el paciente. Esta es la agenda que propongo, no la voy a leer para obviamente no dilatar la charla. Y algo muy importante y que tenemos que destacar
es que el deterioro cognitivo, cada 3 segundos aparece un nuevo caso de demencia a nivel mundial. Y como verán, aproximadamente casi 7 millones de casos nuevos a nivel mundial de manera anual. Pero ¿cuál es el problema? Que falta el diagnóstico. Las 3/4 partes de los pacientes no son diagnosticados correctamente. Y eso también forma parte de un mea culpa del personal de salud. Porque muchas de las sintomatologías que presenta el adulto mayor, lamentablemente las asociamos como si fuera algo normal, cuando eso no es así. Siempre hemos escuchado la famosa frase que en algún momento se utilizó, de la famosa demencia senil, pero eso no existe. Eso tenemos que erradicarlo y es uno de los primeros mensajes que también quiero que se lleven de esta charla. A nivel de Perú, como han visto, siempre va a haber un aumento de casos porque cada vez estamos identificando mejor al adulto mayor. Se están capacitando mejor el personal que puede realizar este tipo de evaluaciones y de obtener información, y se está empezando a registrar. Y eso es lo importante, también registrarlo. Y tener en cuenta que es una de las principales causas la demencia, sobre todo en fases avanzadas y por las complicaciones que trae. Pero ¿cuál es el reto en la consulta de atención primaria? Yo me hago una pregunta y también la hago a todos los que nos siguen desde el punto de vista virtual y online, de manera presencial en el colegio médico. ¿No sienten que no les alcanza el tiempo para poder evaluar la memoria? Es decir, viene la familia, viene el adulto mayor, paciente hipertenso, diabético, enfermedad renal crónica, asmático, múltiples comorbilidades. Y siempre uno de los familiares menciona, doctor, y además se olvida de las cosas. Entonces, además de la carga, por querer dar una mejor atención desde el punto de vista de las enfermedades mucho más conocidas, se asocia un punto más que quizás en esos 15 minutos, y creo que me he quedado corto en la gráfica, probablemente no se logre alcanzar poder hacer esta evaluación. Pero es importante sí identificar funcionalidad, la seguridad con respecto a lo que va a tener el paciente y obviamente el tipo de sintomatología. Lamentablemente las consultas son muy breves en cualquier parte del mundo. Los tiempos son muy limitados, los recursos obviamente van en dependencia de lo que tenga cada nación. Y las enfermedades son múltiples. Y a partir de eso también se genera una incertidumbre diagnóstica muy frecuente. Pero para eso es lo que les quiero transmitir, tener un hilo conductor, tener el contexto de lo que está viviendo el paciente y la familia, averiguar cómo está funcionalmente, cómo va la progresión. No hay que tener temor a volver a citar al paciente. Si en ese momento no es el momento más indicado para poder evaluarlo, se le puede volver a citar, no hay ningún problema. Y lo que sí, el paciente y la familia tienen que salir con un factor de seguridad, porque no es lo mismo que el familiar diga, doctor, alguna vez dejó la estufa prendida y lo está haciendo de manera repetitiva, o al contrario, está manejando y casi atropella a alguien, se ha perdido la llave, ha regalado dinero. Entonces esos datos siempre son muy importantes y a tener en cuenta. Y ojo, algo que también se tiene que llevar en cuenta, todo es un proceso y no necesariamente con la valoración de un solo test, porque van a ver que hay limitaciones y hay algunos factores que pueden sesgar este tipo de herramientas. Quizás ya es una diapositiva que se las hayan mencionado en las exposiciones anteriores, pero es importante que la sepas identificar y sobre todo a nivel de atención primaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria desde el punto de vista básico y sobre todo las instrumentales, que son aquellas que van a permitir hacer esta diferenciación entre un deterioro cognitivo leve y un cuadro o un síndrome demencial? Esto es muy básico, se aplican muchas escalas, los que utilizamos usualmente en la medicina geriátrica, como son el CATS, por lo menos en la parte de atención primaria. En algún momento se ha utilizado también el Bartel, pero es más de uso hospitalario. Para las básicas y las instrumentales, el Lawton and Brody, y también una de las que se utilizamos en algún momento cuando estuve trabajando en el Instituto Peruano, y lo mencionó el doctor Custodio, es el Pfeffer, que son escalas que nos van a permitir identificar si estas actividades las hace de manera correcta. Y ojo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el control de la medicación, en el uso del teléfono, si ahora son los teléfonos táctiles o móviles,
siempre y cuando lo haya aprendido previamente. Porque si un adulto mayor nunca aprendió a utilizar un celular, un móvil, y ahora se le da, pues no se le puede penalizar si no lo hace porque nunca lo aprendió. Lo mismo pasa con el uso de algunos electrodomésticos, y siempre tenemos que ir preguntando, ¿ocurrió algún problema, por ejemplo, con el pago, el uso de la tarjeta para poder pagar? ¿Cómo está manejando el dinero? ¿Ha tenido problemas con el dinero? ¿Cómo se traslada? O al final lo están conteniendo, porque también, ¿qué ocurre? Que la familia comienza a contener, dicen, no, para que mi abuelito no tenga que hacer esta actividad, yo lo suplo, pero también eso va enmascarando lo que puede ir presentando el adulto mayor. Y cuando ya comienzan a fallar las básicas, la demencia ya está mucho más avanzada. Algo que tienen que recordar siempre es que existe el envejecimiento cognitivo después de la sexta década de la vida. Y sobre todo porque estas funciones cognitivas, que son actividades que permiten llevar a cabo un plan hacia lograr una meta, hay algunas que sí se mantienen estables, como son la memoria procedimental y semántica, el reconocimiento de objetos y caras familiares. Eso se mantiene estable, o debería mantenerse estable en una persona que tiene un envejecimiento cognitivo normal. Lógicamente aumenta el vocabulario y lo que es el conocimiento general. Y lo que sí puede empezar a disminuir, pero ojo, no de manera progresiva y lineal, es que ocurra algún tipo de disminución en la memoria episódica y de trabajo, en algunas funciones ejecutivas, el famoso multitask que estamos haciendo de todo un poco, y en la solución de problemas. Y la velocidad de procesamiento también puede estar disminuida. Pero, lo vuelvo a repetir, no tiene que ser de manera progresiva ni persistente, porque ahí ya estamos entrando en otro campo. En la siguiente diapositiva, y quiero que la tengan muy en cuenta, porque es más o menos una representación, que ya la vamos a ver más adelante, del famoso continuum cognitivo que también lo han presentado mis antecesores. Pero en este caso, esta tabla comparativa lo que quiere es que ustedes tengan en cuenta cuando existen estas entidades de un envejecimiento cognitivo normal, el olvido benigno, la queja subjetiva de memoria, deterioro cognitivo y la demencia. ¿Qué hallamos cuando hacemos una valoración neuropsicológica o un test cognitivo breve? ¿Cómo está la funcionalidad y cómo va la trayectoria? Pero sobre todo tengan en cuenta la trayectoria. En el envejecimiento cognitivo normal es lineal y lenta. Pueden existir algunos lapsos muy leves, pero no hay impacto, no es persistente. De la misma forma ocurre con el olvido benigno. O sea, es normal que pueda tener algunos fallos en algunos detalles de nombres, fechas, pero lo suele recuperar. No afecta la funcionalidad y la trayectoria no es progresiva, se mantiene con algunos picos muy puntuales. A diferencia de la queja subjetiva de memoria, donde vamos a identificar, primero que ya lo dice el mismo nombre, el paciente se queja. Él mismo va a decir, doctor, creo que me estoy olvidando las cosas, o me está pasando lo siguiente. Pero ustedes le hacen un test cognitivo breve o una prueba neuropsicológica completa con una neuropsicóloga, obviamente en otro nivel de atención, y es prácticamente normal. La funcionalidad no se ve afectada y la trayectoria, por lo general, suele ser incierta, pero el paciente siempre va a ser muy consciente de estas fallas. A diferencia del deterioro cognitivo y la demencia, donde si ya lo podemos revisar a nivel de los cuadros, es que está alterado tanto las alteraciones a nivel de los test cognitivos breves, de acuerdo a las desviaciones estándar que uno tenga que valorar, y los dominios que estén afectados. La funcionalidad sí se mantiene intacta en el DCL, a diferencia de la demencia, que sí está afectada, en este caso las actividades de la vida diaria y sobre todo las instrumentales y las básicas. Y ojo, esta progresión por lo general es de manera muy avanzada y en algún momento hasta maligna. Tener en cuenta que el deterioro cognitivo leve, en algún momento vamos a ver de que es un predecesor a un cuadro demencial o enfermedad de una demencia por una enfermedad de Alzheimer, como son el DCL amnésico. Con respecto al continuum cognitivo, creo que esto ya lo han repetido múltiples veces, pero siempre es bueno destacar que hace muchísimo tiempo se destacó este tipo de discernimiento cuando se presentaban los trastornos neurocognitivos.
En este caso se asociaron al menor referenciándose el deterioro cognitivo leve y el trastorno neurocognitivo mayor asociado usualmente al término de demencia. Y esta a su vez tiene diferentes subfases. Pero siempre tener en cuenta que la funcionalidad y el rendimiento cognitivo, sobre todo de tipo global o algunos dominios que estén afectados y de acuerdo a las desviaciones estándar. Van a ver que hay múltiples etiologías de acuerdo al tipo de dominio cognitivo afectado y asociado. Esta es otra representación gráfica también del mismo deterioro del continuum del deterioro cognitivo, y sobre todo vuelven a destacar y se vuelve a destacar cómo estos síntomas que van apareciendo desde el punto de vista cognitivo, y en este caso una queja de memoria, van interfiriendo en las actividades de la vida diaria. Creo que en algún momento ya se ha tocado el tema, la presencia de estudios de biomarcadores o no. Eso, claro, depende de cada país y que tenga el recurso. Usualmente los que más lo aplican son aquellos que tienen pues muchos recursos a nivel de investigación. Y claro, ahí probablemente va a estar en una fase preclínica en la cual prácticamente no hay síntomas. Y también en edades mucho más tempranas. Esta siguiente diapositiva me parece bastante importante porque el deterioro cognitivo leve, primero recordemos que no es normal para la edad. O sea, no está dentro de esa tabla que les presenté hace un momento del envejecimiento cognitivo normal. Tampoco es una demencia. ¿Por qué? Porque la funcionalidad se mantiene intacta o está respetada. Pero a su vez se puede diferenciar en un DCL amnésico o un DCL no amnésico. Y estos a su vez pueden ser de dominio único o unidominio o multidominio y las potenciales causas que pudieran ocurrir. Entonces, esta es otra de las diapositivas que me gustaría que se queden porque también les permite enriquecerse en poder identificar cuáles son las probables causas que puedan tener al identificar un deterioro cognitivo leve. Es importante tener en cuenta, y la regla principal o regla central es ver si ha habido intrusividad en la vida diaria. ¿Y eso por qué? Tenemos que tener en cuenta la función, porque nos separa entre la normalidad y la patología. La progresión. Siempre preguntar qué ya no hace como antes. No solamente es se olvida las cosas, sino qué ya no hace como antes, partiendo de ejemplos. Y eso nos va a permitir poder identificar cómo va la progresión de lo que está presentando el paciente. Y muy importante, la seguridad. ¿Está tomando sus medicamentos o por qué se empezó a descontrolar, por ejemplo, su enfermedad de diabetes o la presión arterial? ¿Ha empezado a tomar menos medicamentos o los está duplicando? ¿Están empezando a aparecer algunas complicaciones? ¿Ha tenido pérdidas económicas? ¿Ha ocurrido algo en la casa a nivel del uso de la cocina, en la conducción? Y siempre la seguridad define urgencia. Hay que estar alertas porque algo más puede ocurrir. Y recuerden que estos incidentes a nivel de seguridad valen más que un puntaje. Proteger siempre la seguridad del paciente y luego quizás afinar el diagnóstico. Esta diapositiva me parece muy interesante porque nos permite ver que los diversos dominios cognitivos del rendimiento cognitivo global van a irse afectando de acuerdo al tipo de enfermedad etiológica que vaya apareciendo. Exceptuando obviamente del envejecimiento normal que ya dijimos que puede ser progresivo, pero lógicamente no va a afectar la funcionalidad per se. A diferencia de este declive lento que usualmente está asociado a esta gráfica a enfermedades neurodegenerativas. De una evolución escalonada, usualmente a los deterioros cognitivos o demencias asociados de tipo vascular o a la enfermedad de cuerpos de Lewy. Y también existe otro grupo de enfermedades que ocurren de una manera progresivamente rápida. Y esas son las que tenemos que estar súper atentos para poder, en este caso, si estamos en primaria, poder derivarlo adecuadamente a un centro de mayor resolución. ¿Cuáles son los abismos en la atención primaria al poder evaluar la sintomatología cognitiva? Sobre todo el sobrediagnóstico y el subdiagnóstico. Pero recordemos que el sobrediagnóstico tiene ideas muy principales. Una es que quizás el etiquetado puede ser inapropiado. Es decir, diagnosticar una demencia cuando realmente no existe. Por eso es importante tener que evaluar al paciente, hacer las preguntas pertinentes y lo vuelvo a repetir, tener un acompañante o un familiar con el cual
lo conozca prácticamente casi toda su rutina. Lo otro que nos ha, digamos, enfocado en un sobrediagnóstico es ser muy rígidos en el test. Recordemos que en diferentes partes del mundo no todos tienen el mismo nivel educativo, no todos han aprendido de la misma forma. Por ejemplo, aquí en España mucho se destaca hace muchísimos años, cuando estaban durante la guerra y posguerra, muchos de los adultos mayores que vienen a consulta prácticamente aprendieron solamente a leer y a escribir y luego a trabajar o a recomponer el país. Entonces, no podemos ser tan exigentes o tan rígidos con los test porque también estos tienen sus propias limitaciones. Lo mismo pasa en Perú, no es lo mismo, ya lo mencionaba el doctor Custodio, no es lo mismo evaluar en costa, sierra y selva. Y algo que también sobrediagnostica la famosa demencia son pacientes que vienen en una situación de una sintomatología depresiva o un cuadro depresivo, o están en delirium, o a veces no trajeron sus gafas, no trajeron sus audífonos, o han tomado una gran cantidad de medicamentos con la gran polifarmacia que suele existir, que impactan a nivel cognitivo. Y el otro abismo es el subdiagnóstico. Y por eso ponía este gráfico, porque ha pasado, y creo que en algún momento, cuando no hemos tenido la adecuada información, hemos dicho, no es producto de la edad. Entonces, y la familia también dice, se queda con esa idea, no, es que es producto de la enfermedad, todo lo que le pasa es por la edad, ya se está haciendo viejito. No, eso no es así. Lo que pasa es que estamos normalizando estas sintomatologías por algo, y eso no es lo correcto. Lo otro es que a veces no indagamos en la queja, ¿no? Como les dije, ¿no? Vienen por valoración de hipertensión arterial, de la diabetes o de la enfermedad renal crónica, y a alguien se le ocurre decir, doctor, además se olvida. Entonces, se ve que también priorizan obviamente la enfermedad que potencialmente al descompensarse te pueda matar, y se deja desde un punto de vista secundario esa queja cognitiva. Y lo otro es la falta de seguimiento. Tenemos que ser muy críticos en decir, ¿seguimos a nuestros pacientes? ¿Realmente los seguimos? Ahora que tenemos la facilidad de las llamadas telefónicas, de las videollamadas, incluso hasta existe unos chats o unos WhatsApps que se crean hasta por inteligencia artificial para hacerle seguimiento a nuestros pacientes. Sobre todo para valorar la seguridad y cómo está yendo la evolución. Vean aquí en esta gráfica, pues la señora simplemente está con un cuadro depresivo no controlado, no tratado, falló en el test y en la información que se dio también fue sola, y el médico le puso el sello de Alzheimer. Y lo otro pasa en el lado contrario. Le dijeron a la señora, no, le dijeron a su familia, es producto de la edad que ella tenga estas dificultades. Entonces la abuelita seguía viviendo sola y miren, aquí ya se está incendiando. Obviamente esto no es que sea una foto muy estática, sino que esto es producto de una persistencia de esta sintomatología. Un filtro que es muy importante destacar es descartar delirium y descartar la pseudodemencia o depresión en la persona mayor. ¿Tenemos herramientas para aplicar? Sí. ¿Toman tiempo? Algunas sí, otras no. Sobre todo para delirium, a nivel de atención de nivel primario, el 4AT o el 4AT. El CAM pudiera ser un poco más complejo. Pero siempre recordar, cambio agudo y fluctuante y sospechando algo orgánico, el paciente está probablemente en un cuadro de delirio. Y tenemos que actuar porque puede ser hasta mortal. Lo mismo pasa con la depresión en la persona mayor. No solamente viene por una queja de memoria, sino que está irritable, está muy enlentecido, cursa con insomnio, sentimiento de culpa. ¿Tenemos herramientas para valorar? Sí. Sintomatología depresiva, sobre todo para Yesavage. Ojo, sintomatología depresiva porque depresión como tal es un componente mucho más amplio. Y eso lo vemos a través del DSM-5. Por ejemplo, en México se solía usar el PHQ-9 y que también tiene una forma abreviada que nos permite completar aquellos parámetros que nos permiten identificar si un trastorno depresivo. Y ojo, hacer pruebas cognitivas a pacientes en delirium o con depresión en persona mayor puede ser hasta fatal,
porque no va a ser el resultado real. Y recuerden siempre, en delirio la familia va a decir, no, es que está ido, está ido, está ido. Y cuando lo asociamos a depresión, nos dicen, o las famosas respuestas que da el adulto mayor es, no sé, estoy mal, no me siento bien, no me acuerdo. Entonces tenemos que ir explorando un poco más de eso. ¿Qué más imita, qué más puede generar este tipo de sospechas y que nos pueden hacer confundir? Ya lo han mencionado, el estado de ánimo, el sueño. El paciente está con dolor, está adecuadamente con sus dispositivos para poder disminuir la parte o mejorar la parte auditiva o visual, o qué medicamentos se está tomando. Recuerden que aquellos medicamentos con alta carga anticolinérgica van a impactar a nivel de la cognición, incluso hasta el del comportamiento. Por eso es importante y siempre ha sido la herramienta fundamental en medicina, la historia clínica. Pasar de un diagnóstico impreciso a uno preciso. Primero recopilando información. Ojo, no olvidemos los cambios funcionales que genera esta sintomatología. Y lo otro, poder identificar riesgos. Entonces, en ese tipo de valoraciones tenemos que tener 3 productos. Un resumen adecuado de los cambios que han ocurrido a nivel funcional, probablemente un adecuado uso de un test cognitivo, un cribado cognitivo. Recuerden, siempre en el contexto del adulto mayor que estamos valorando, en el lugar que nos encontremos, y qué intervenciones vamos a hacer sobre esos factores reversibles. La siguiente diapositiva también ya la han mencionado, pero vean que desde hace muy poco, hace 2 años prácticamente en Lancet, se publicaron estos factores potencialmente modificables para la demencia. Y miren, algo que influye mucho es el aislamiento social. Yo siempre lo menciono aquí en el hospital. Probablemente Europa es uno de los continentes que tiene un nivel de soledad y de aislamiento social del adulto mayor bastante importante. Quizás en Perú, por lo menos a mi experiencia y lo que he observado, quizás no es, puede ser frecuente, pero quizás la prevalencia no sea tan alta. Y lo otro, como bien han mencionado, la pérdida visual, la alteración del LDL, los famosos traumatismos encefalocranianos, la diabetes mal controlada, la hipertensión mal controlada y la pérdida auditiva. Entonces, si actuamos en estos factores modificables, potencialmente podemos lograr un mejor resultado al final. No olvidemos también hacer una exploración física, probablemente a nivel de la consulta de atención primaria, muy breve, pero sobre todo identificar déficits focales. Hay algunos signos extrapiramidales que pueden ser por otra enfermedad o por alguna medicación. También valorar el campo visual, la fuerza, la marcha del equilibrio, la fragilidad y el riesgo funcional y la exploración sensorial. No olvidemos que tenemos que elegir adecuadamente el cribado cognitivo. No es acumular y hacer 5, 6 tests, no, sino siempre adaptar el test al paciente, sobre todo a la escolaridad y a la situación sociocultural del paciente, y no al revés. Tenemos que elegir un test adecuado, lo vuelvo a mencionar, adaptarlo al paciente para poder reducir el sesgo, estar en las condiciones óptimas, porque también se ha notado de que están en un consultorio donde están haciendo alguna construcción al costado, no está adecuadamente iluminado el lugar, no trajeron obviamente sus dispositivos para poder hacer este tipo de pruebas. Y ojo, cada vez que hacemos estos tests, siempre lo digo, tenemos que hacernos 5 o 6 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, para y por qué estoy haciendo este test? ¿Qué estoy buscando? Porque si no sé lo que estoy buscando, no voy a encontrar prácticamente nada. Simplemente estoy rellenando test. Y siempre relacionarlo con el contexto. Por eso tienen que preguntar siempre la funcionalidad y recuerden la seguridad del paciente. Ya se han mencionado diversos cribados cognitivos, también el doctor Custodio ha compartido muchos de los estudios que se han realizado en Perú y en definitiva, las poblaciones a las cuales se han aplicado siempre ha habido diferencias, porque no es lo mismo hacer unas pruebas en Lima que unas pruebas, por ejemplo, en Iquitos, en Loreto o en Piura o en Puno. Lo mismo pasa aquí. No es lo mismo hacer una prueba en las famosas ciudades principales, Barcelona, Madrid o Valencia, que hacerlo en la famosa España vaciada. Pues prácticamente
la migración de muchos españoles que fueron a ciudades principales, fundamentalmente por trabajo y por otro tipo de necesidades, y prácticamente dejaron vacío algunas zonas de España. Y no es lo mismo. Entonces siempre recordemos las ventajas que da cada cribado, pero también las limitaciones. Ya se ha mencionado mucho, el Minimental siempre ha representado ser el gol estándar, pero claro, no detecta adecuadamente el deterioro cognitivo leve, hay un sesgo educativo muy importante. ¿Nos permite hacer seguimiento? Sí. ¿Qué nos permite identificar mejor? Quizás los deterioros cuando están muy avanzados. Lo mismo pasa con el MoCA. El MoCA, por ejemplo, en México se utiliza mucho. En Perú también se utiliza, pero ya lo mencionaba el doctor Custodio, en un tipo de paciente con un nivel educativo probablemente un poco más alto porque se tiene que hacer algún ajuste. Y pudiera penalizar inadecuadamente a aquellos que tengan una baja escolaridad. El RUDAS es una de las pruebas que se está aplicando mucho en Perú y es importante también saber aplicarlas, porque también si la persona que la aplica simplemente toma una hoja y comienza a leer las preguntas y no sabe lo que tiene que esperar, lo que tiene que preguntar, lo que tiene que ir apuntando, probablemente va a penalizar a ese paciente. El TAM también nos permite evaluar lo que corresponde a la memoria episódica para poder identificar un DSL amnésico con una demencia. Aquí también utilizamos mucho el fototest porque nos permite tener alguna alternativa en la baja escolaridad. Pero, claro, si el adulto mayor tiene alguna dificultad a nivel visual, probablemente sea una limitación muy importante. Y se utiliza mucho en pacientes analfabetos. Y el test de reloj, que claro, no evalúa memoria per se, pero nos permite medir lo que es las funciones ejecutivas. Como verán, y quiero destacar aquí, a pesar de lo que he mencionado de estos test o cribados, muchos de ellos pues toman casi 10 minutos. Entonces, habíamos mencionado que la consulta probablemente dure 15, ya nos estamos quedando prácticamente con pocos minutos para poder hacer esa valoración. Pero siempre recordar el tipo de paciente, el nivel educativo, qué estamos evaluando, qué dominio cognitivo estamos evaluando y saber los puntos de cohorte. No es lo mismo los puntos de cohorte de un MoCA, por ejemplo, en México, que en Perú o en España. Lo mismo pasa con algunas puntuaciones a nivel, por ejemplo, del fototest. Es importante también que a nivel primario sepamos identificar y saber qué pruebas complementarias razonables debemos pedir, sobre todo desde el punto de vista sanguíneo. Siempre pedir, obviamente, valorando la función renal, hepática, un hemograma, vitamina B12, ácido fólico. Quizás hace unos 10 o 15 años se mencionaba en pedir HIV y prueba de VDRL, pero no, ahora obviamente hay que saber que estos pacientes tengan algún tipo de factor de riesgo, porque ya no es tan frecuente que generen este tipo de alteraciones a nivel cognitivo. A nivel estructural, no todos tienen acceso a una tomografía o una resonancia, incluso desde acceso a nivel primario. Aquí, por suerte, la comunidad de Cataluña tiene un buen manejo a nivel del sistema de salud y garantiza por lo menos que los pacientes que vienen de atención primaria, por lo menos mínimo, vengan con una tomografía, que obviamente va a ayudar cuando se encuentran algunas lesiones mucho más destacables, ¿no? Pero probablemente en otras sospechas no sea tan fructífera. Y lo otro, pues, cuando tengamos que hacer algunas pruebas más complejas, sin miedo, derivar al especialista para hacer algunas pruebas más avanzadas. Esto solamente lo dejo para que lo puedan tener porque sé que luego les van a compartir las presentaciones. Estos son esquemas, sobre todo, que probablemente en una parte se puedan aplicar a nivel de atención primaria, pero luego todo el contexto se puede aplicar en otros niveles resolutivos. Lo mismo pasa con la demencia rápidamente progresiva. Y este cuadro también se los dejo porque es importante no solamente haber identificado, tiene un deterioro cognitivo leve, tiene un cuadro demencial, de acuerdo en qué estadio, pero sino también saber su etiología. Porque ya lo han mencionado en anteriores exposiciones, hay diversos cuadros sintomatológicos de formas de presentación. Pero sobre todo recuerden el inicio y el curso de la enfermedad.
¿Qué se está afectando? ¿Qué podemos encontrar en imágenes o probablemente en PEC, si es que se hace? Por ejemplo, en México sí se hacían algunas pruebas, pero obviamente a nivel de instituto. Y eso también lo hacen aquí en la Fundación de Alzheimer. Y saber ya los cambios también que aparecen desde el tipo de vista conductual, que nos habla ya probablemente de una demencia mucho más avanzada. ¿Cuáles son los mitos y malas prácticas que tenemos que enterrarlas prácticamente? Es el que coloco aquí. O sea, el término de demencia senil no existe, es obsoleto. Prácticamente es, no por hacerme más mayor voy a tener problemas cognitivos, eso es absolutamente falso. Ya vimos que hay algunos cambios a nivel del envejecimiento cognitivo que pueden ser normales, sí, pero no de manera persistente. Y lo otro es algo que ocurre muy frecuentemente. Probablemente no en atención primaria, pero sí cuando los pacientes salen de alta y retornan al sistema de nivel primario, lo pueden evidenciar en las recetas de alta. Adulto mayor sale con sus gotitas de haloperidol. O para mantenerlo tranquilo, dale haloperidol, sin tener un diagnóstico claro. Y eso es algo que tenemos que ir erradicando de este tipo de mitos o malas prácticas. Siempre buscar la causa, porque puede ser reversible. Si identificamos algún tipo de deterioro cognitivo y, por ejemplo, tiene vitamina B12, ácido fólico en el suelo, o tiene un hipotiroidismo y está enmascarando esta sintomatología y no lo estamos tratando. De la misma forma, primero traten esas deficiencias y lo vuelven a citar al paciente para hacerle un seguimiento. Lo otro es no suponer siempre relación edad y demencia. No, retiremos eso. No existe o no asumamos a la edad que sea la causante de un deterioro cognitivo. Es importante conocer las banderas rojas. ¿Cuándo yo derivarlo? Primero, cuando existe un inicio agudo de este cuadro. ¿Será un delirium? ¿Será un ictus? ¿Hay focalidad neurológica a nivel de examen físico o algunos síntomas extrapiramidales marcados? Cuando el adulto, mejor dicho, cuando ocurre menos de los 65 años o menos de los 60 años, hay que derivarlo. No lo podemos dejar en primaria. El curso será fluctuante, será un delirium, podrá ser un Lewy para hacerle quizás algunos más estudios. Y cuando hay pérdida funcional rápida, lo que estábamos mencionando de la demencia rápidamente progresiva, que usualmente la vemos mucho más a nivel terciario. Y cuando la conducta es severa, hay que derivar al paciente. Aquí, bueno, a nivel de España, por lo menos a nivel de la Comunidad de Cataluña, tenemos la facilidad de poder ingresar pacientes cuando se encuentran con una conducta severa bastante comprometida en las áreas de hospitalización de psicogeriatría para entrar a control de síntomas, que sería una de las causas por las cuales nos deriva mucho atención primaria a nuestros centros. Es importante y siempre hay que destacar el plan de seguimiento. Cuando no vamos a hacer una derivación de manera urgente e inmediata, entonces asumimos el reto y tenemos que seguir un plan. Reevaluar de manera programada y documentada al paciente, o sea, volver a citarlo y hacerle una prueba y las mismas preguntas para ver si ha habido alguna variación, identificar adecuadamente el test que vamos a utilizar. Sobre todo, deberíamos alternarlo para que el paciente en algún momento tiene la capacidad también de aprendizaje, o el mismo adulto mayor con su familiar viene practicando las pruebas del mini mental o del reloj antes de la consulta. Identificar los factores modificables, que bien lo había publicado en Lancet hace más o menos 2 años. Los que puedan ser modificables y corregibles en el adulto mayor, excelente, hay que hacerlo. Ver y tener un plan de seguridad, porque el adulto mayor puede comprometerse la vida por excederse en el consumo de medicación o velar por su protección financiera en el uso de la conducción y obviamente adaptar el hogar para prevenir accidentes. Y importantísimo, educar a la familia. La familia, cuando le dicen que su familiar tiene un deterioro cognitivo, una demencia, prácticamente un sector se derrumba y el otro sector minimiza el problema. Minimiza el problema también por lo que escucha o por lo que lee. Y no toma las alertas necesarias.
y darle la continuidad asistencial. No es de que, usted, bueno, lo derivo y se va, no, porque el paciente va a retornar. O sea, idealmente en el sistema pasa por los diferentes niveles y retorna al nivel primario, y en teoría tiene un seguimiento por el médico general, por el médico de familia, que idealmente debería hacerle la continuidad asistencial. Es importantísimo también tener en cuenta cómo se lo vamos a comunicar, tanto al paciente, por lo menos hasta una demencia leve, adecuadamente, y a la familia, sobre todo, porque la familia no tiene que sentirse alejada de nosotros. Tenemos que tranquilizarlos y siempre reconocer sus preocupaciones y generar un plan colaborativo y de seguridad, y darle mensajes positivos y recursos de apoyo. Algo que se hace mucho, por ejemplo, y a nivel de Perú, es lo que se realizaba en el Instituto Peruano de Neurociencias, que se hacen muchos recursos de apoyo para que la familia se sienta acompañada. Eso es muy fundamental. Y ser honestos y también sensibles. No basta con decirle, tiene tal diagnóstico, porque hay que saber elegir las palabras correctas. Y no olvidemos ser empáticos. Aquí les dejo unos potenciales casos para que los tengan de una manera global y puedan poder identificar desde el perfil del paciente por qué se estaba quejando, qué test se han ido realizando, qué puntos claves hay dentro de este tipo de cuadro clínico, qué se hizo y qué errores también se han hecho para poder modificarlos. Y ya por finalizar, también les presento este algoritmo de evaluación del deterioro cognitivo, sobre todo a nivel de atención primaria. No se olviden, siempre en relación al título de la exposición, olvido igual a queja de memoria, sea reportado por el paciente o la familia, o la observación, y tener siempre un filtro de seguridad para poder decir, ¿será un delirio o no? Para poder derivar urgentemente, porque pueden ser múltiples causas. Si no es un delirio, bueno, tendrá algunos imitadores que me estén comportando de esta forma como un deterioro cognitivo, fármacos, sintomatología depresiva, problemas a nivel sensorial, y siempre tratarlos, no solamente identificarlo, tratarlos o procurar corregir la causa y volver a reevaluarlo a los 3 o los 6 meses. Lo corregimos, si no ocurrió el cambio que esperábamos, empieza obviamente un estudio mucho más completo. Tenemos un informante fiable, ha pasado algo con la funcionalidad, y lo vuelvo a repetir, elegir adecuadamente el test cognitivo. No es lo mismo para una persona con alta escolaridad que para una persona con baja escolaridad o aquella persona que tiene algún tipo de dificultad visual. Idealmente tener algún tipo de analítica base y bueno, de acuerdo al lugar donde uno se encuentre, la posibilidad de tener algún tipo de neuroimagen. Como les menciono, aquí en Barcelona, casi todos los pacientes que vienen al nivel resolutivo de la EAIA, que es el equipo de intervención de atención ambulatoria, a nivel cognitivo, todos vienen con su analítica y mínimo con su TAC. Nos permite hacer una adecuada síntesis diagnóstica, integrándola tanto el test, pero no tanto en el puntaje, sino en lo que se ha equivocado, las pruebas, sean en este caso analíticas, y siempre integrar la función para poder identificar, ¿es un envejecimiento cognitivo normal, una queja subjetiva de memoria, un DSL o probablemente una demencia? Finalmente, quiero concluir de que recuerden siempre, la función y la evolución nos permiten decidir en este tipo de consulta que tengamos a nivel de atención primaria. Sin pérdida de la funcionalidad o autonomía, no se debe hablar de demencia. Hay que observar y reevaluar. Ojo, y lo vuelvo a recalcar, un test aislado no hace el diagnóstico. Hay que ver siempre el contexto e importantísimo, descartar causas reversibles antes de etiquetar a un paciente con demencia. Sin informante y sin seguimiento, probablemente nos vamos a ir equivocando en lo que estamos encontrando. Tenemos que siempre tener un informante y hacerle seguimiento. Y siempre un plan integral para poder acompañar al paciente y al cuidador.
quiero agradecerles por la oportunidad de brindarles esta charla y bueno, aquí les coloco una foto nocturna de Monjut. Y nada, quiero que sepan que cuentan con un compatriota aquí en Barcelona y que nada, esos son mi correo de contacto para cualquier tipo de consulta. Gracias.